Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que se conectan a esta hora. Este es su hermano Neftali Padilla, quien por la gracia de Dios somos ministros de las Asambleas de Dios y miembros del Templo Pentecostal Asambleas de Dios que auspicia este programa. Le damos las buenas noches en nombre de nuestro pastor, el reverendo Elías Torres y su esposa Melissa Vélez, en nombre de los hermanos que están ayudándonos en la cabina, que hacen posible que yo pueda llegar ante ustedes. El hermano Josué, el hermano Rafa Caminero, el hermano Otto y su esposa Lizzy. Pues esta noche nos toca el turno, ¿verdad? De traer el estudio bíblico, y me motivó el Señor a hablar acerca como tema, el tiempo del fin. Y debido a los últimos acontecimientos, ¿verdad? Que han ocurrido, y no necesariamente en estas últimas semanas, sino de un tiempo para acá, ¿verdad? Desde esta década pasada y esta que comenzó en el 2020, acontecimientos que nos han llevado, ¿verdad?, a especular acerca de este tema del tiempo del fin. Recuerdo que cuando en el 2012 hubo mucha ajetreo, ¿verdad?, con profecía, y hasta películas se hicieron acerca de esa fecha del 2012. Pues hoy pues voy a tratar de cubrir parte de este tema para beneficio de todo aquel que esté interesado acerca del tiempo del fin, que la Biblia lo abarca y bastante bien. Este tema ha sido por los siglos uno de los más abordados por la gente, en especial por la iglesia. Así que nos ayude Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para comenzar, y que así nos ayude Dios para poder transmitirle a ustedes lo que Él ha puesto en mi corazón para compartirles en esta noche. Dios, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón. Ayúdame, Dios, para que lo haga de una manera sencilla, Dios, clara, y que llegue a un lugar fértil y lleve fruto, traiga paz, de consuelo, Dios, y esperanza a todo aquel que lo escucha. Y si alguno no te conoce, Dios, que en esta noche tome esa decisión, esa decisión que es la más importante que cualquier ser humano puede tomar, Dios. El acercarte a ti, el conocerte a ti, el dejarte a ti entrar a su vida para que la tenga y en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice, el mundo tiene diversas opiniones acerca del tiempo del fin, lo que incide en las diferentes posturas que hay entre los hermanos en Cristo, ya que la iglesia se nutre de personas del mundo que se convierten al Señor y que llegan con unos supuestos, ¿verdad?, que traen en su formación, como dice el profesor Samuel Sullivan, que fue de quien agajo, ¿verdad?, esta postura, los supuestos que tiene mucha gente, y que ellos llegan, y esos supuestos en unos son más influyentes que en otros, y que de acuerdo a cómo sean trabajados en la iglesia, ¿verdad?, a la que lleguen, si es que son trabajados, claro, porque hay lugares donde muchos llegan a congregarse e imponen esos supuestos, o sea, vencen la opinión que puedan tener en esos lugares. Pero si el programa de la iglesia a la que llegan los recién convertidos tiene un sistema de desintoxicación para romper la forma del mundo que trae ese nuevo creyente, explico, mire, formar a Cristo en la iglesia también se conoce como discipulado, el cual nos introduce en el proceso que la Biblia llama santificación. Pero regresando al tópico que nos atañe en esta noche, gran parte de nuestras diferentes opiniones referente al tiempo del fin es debido a una enseñanza contaminada con el secularismo o una ausencia de enseñanza del todo. Esto es producido primero por los casos que acabo de mencionar del nuevo creyente que tiene unos atributos de talentos naturales, ¿verdad?, sumados a una preparación académica X, que es una preparación secular, que a su vez son una combinación impactante, por lo que en su gran mayoría estas personas logran impactar y convencen a todo el que no domina los temas que se planteen. Y en las iglesias donde el estudio bíblico sea deficiente, ellos van a brillar e impondrán sus criterios, que por lo general son mitológicos.
Eso fue lo que le pasó a la Iglesia Católica en su desarrollo, que llegaban personas bien influyentes. Recuerden que fue un tiempo donde Constantino hace un pacto con la Iglesia, le ayuda a la Iglesia a tomar el poder, y todo el mundo tiene que aceptar la fe, aun cuando no es de corazón. Pues todas estas personas que se adentraron en la Iglesia, influyentes, con preparación, con muchas ideas mitológicas griegas y romanas, ¿verdad?, de sus dioses, logran poco a poco contaminar a la Iglesia e imponer sus criterios, y al punto de que muchos de los preceptos que tiene la Iglesia Católica Romana son mitológicos, ¿verdad? Y claro, yo conozco amigos católicos que son bien bíblicos. Esto ha cambiado, y gloria a Dios por eso, ¿verdad?, del tiempo de la Reforma para acá, aunque también en la Reforma no fue todo reformado, y muchas de esas iglesias históricas también tenían y tienen preceptos mitológicos. Al Señor sea la gloria. Alábalo si puede. Eso fue pues lo que pasó. Entonces, ha llegado hasta nuestros medios, pues nosotros tenemos mitología católica y de las iglesias históricas dentro de nuestros círculos pentecostales también. Eso nos ha afectado a nosotros, porque muchos de los miembros de nuestras iglesias también tienen una formación católico-romana, o ninguna formación, sino una formación secular, o una formación de la iglesia histórica, ¿verdad?, que en cuanto al carisma y en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo son bien, aunque sea redundante, bien seculares. Muchos de ellos hablan como expertos del Espíritu Santo y ni siquiera lo conocen. Así que por esa causa en los movimientos evangélicos existe discrepancia en cuanto a la segunda venida del Señor, como también acerca del arrebatamiento de la iglesia. Para beneficio de los amigos inconversos y de los recién convertidos, el arrebatamiento es el momento en que el Padre de nuestro Señor Jesús le indique que venga a buscar a su iglesia para llevarla a su presencia. Evento que solo el Padre sabe cuándo será, ¿verdad?, ese momento. Solo como lo dice, ¿verdad?, el Señor en Marcos 13:32, si me lo pueden poner en pantalla, Marcos 13:32, que dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto establece que todo el que dice que tiene una información acerca de cuándo será ese momento, el tal miente y no merece ni ser considerado. Porque a través de la historia se han dado casos dentro de nuestros medios, personas que se han dejado mover por sus emociones, y porque en algunos momentos, y no son necesariamente personas de falsa doctrina, porque también los hay de falsa doctrina, pero hay personas que de un momento dado, en su experiencia, verdad, carismática, y su buen corazón, pues Dios lo ha usado y han sucedido cosas extraordinarias en su vida, como por ejemplo, eso pasaba en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Cuando vemos el capítulo 1 y eso, que Pablo hablándole a ellos le dice: vosotros no tenéis falta de ningún don, y son dones que se manifiestan y que no son comunes, y que las personas pues hacen milagros, ¿verdad? Suceden cosas extraordinarias para el beneficio del cuerpo de Cristo, para el beneficio de la gente. Pero esos eventos también tienen la capacidad de, si uno no tiene cuidado, si en la iglesia no hay una formación o un sistema de formación, ¿verdad?, de discipulado, donde le enseñen a la persona qué es lo que está pasando y cómo eso que pasa no le haga daño, porque también en nuestro interior, ¿verdad?, nosotros somos complicados, somos sentimentales, tenemos tantas maneras de pensar. En la iglesia está preparada, ¿verdad?, y tiene la palabra del Señor para ir formando adecuadamente
nuestra manera de ver las cosas. Si eso no se da, un acto sobrenatural puede hacernos analizarlo mal y puede llevarnos a hacernos unos creídos, ¿verdad? Y sentirnos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y así entonces, todo lo que se nos ocurra a nosotros, vamos a pensar que es de Dios, que somos canónicos. Y de ahí es que surgen también estas profecías, ¿verdad? Esta numerología. A veces personas dicen que si el 2, que si el 4, que si el 7, y empiezan a juntar números y dicen, mira, esta es la fecha del regreso de Cristo. Y cuando la Biblia dice que eso no lo sabe ni el Hijo. O sea, ellos saben más que Cristo. Y ahí cometen errores. Y esos errores dan un mal nombre a la iglesia, con el no creyente y con otros círculos de creyentes que son antipentecostales, porque de que se da, ¿verdad? Entonces, pero en Marcos 13, porque de que ese momento viene, ¿verdad? Pero nadie sabe cuándo será. En Marcos 13:26 dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Esto se refiere, ¿verdad?, a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Que la recogida va a ser mundial. De todo el globo terráqueo seremos tomados. Eso es el arrebatamiento. Continúo leyendo: desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, dice la palabra, ¿verdad? Y en Marcos 13:26, desde el extremo de la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto es, la tierra son los que estén vivos, que serán transformados, sus cuerpos, y los del cielo son los muertos en Cristo, que resucitan con cuerpos de gloria, ¿verdad? Lo que llamamos la glorificación de nuestros cuerpos. Como dice Filipenses 3:20, que cito, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, ¿verdad? Mire, el cuerpo de la humillación nuestra, que es que se enferma, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, que es uno inmortal, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso va a ser glorioso. Como también en 1 Corintios 15:51-58 lo habla, ¿verdad? Aquí os digo un misterio. En aquel momento lo era, ya no lo es. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto también lo trata el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Nos habla la palabra del comienzo del tiempo del fin, que es con el arrebatamiento de la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como estábamos leyendo ahorita en 1 Corintios 15:51, retomamos, ¿verdad?, el pasaje bíblico, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Así de que eso de que habrá una destrucción nuclear y que todos moriremos es una mentira. Como están a veces especulando ahora de que si esta nación tira esos cohetes y la otra tira los otros, que aquí se acaba la vida, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Sabe? Si usted está asustado por eso que dicen, eso no puede. La Biblia no dice eso. La Biblia dice aquí, no todos dormiremos. Así que de eso de que habrá una destrucción nuclear y que todos moriremos, eso es una mentira. Porque la Biblia, es más, aunque quieran hacerlo, no van a poder hacerlo. Porque el hombre no puede hacer nada por encima de lo que ya Dios estableció. Eso es así. No pueden, aunque quieran. Aunque traten de hacerlo, no lo van a poder lograr. Y no será la primera vez, porque Dios con 300 dejó a más de 100,000 en una ocasión. Y está en las Escrituras. Así que sigo leyendo. Pero todos seremos transformados.
Como dije hace un momento, aquí también se refiere a los muertos en Cristo y a los creyentes fieles que estén vivos. Nuestros cuerpos serán glorificados. El verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. En eso hay insistencia, en eso de la trompeta, ¿verdad? Como el coro que cantaba cuando yo era niño, que había un coro que decía, la trompeta sonará, anunciando el día final, anunciando que Cristo viene. Cuando la trompeta suene, Cristo viene, sí, Cristo viene. Cuando la trompeta suene, Cristo viene, sí, Cristo viene. Y los suyos con él se irán. De esa cuna vengo yo, aleluya. Y perdonen la tonada y el sonido. Así que continuamos, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol se incluyó, ¿verdad? No tenía todavía la información de que él había de morir, como años después el Señor se lo dijo, y él lo escribe en 2 de Timoteo 4:6, cuando le dice, ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero hasta tanto él no sabía que se incluía, ¿verdad? Y se incluía como yo me incluyo ahora, que me voy a ir en el arrebatamiento, y como muchos evangelistas y predicadores han hablado de eso, ¿verdad? Porque es nuestra esperanza. Pero yo tengo esa esperanza de estar ese día y ser transformado, ¿verdad? Pero ya sea que viva o que muera, del Señor somos. A su nombre gloria, aleluya. Prosigo, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvida es la muerte en victoria, ¿verdad? Y este texto se refiere a Isaías 25:6 al 10, que habla acerca de una profecía ya establecida, acerca de la victoria de Cristo en el monte Calvario, donde venció al pecado, al diablo y a la muerte. Isaías 25:6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, refiriéndose al monte Calvario, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones, ¿verdad? En el Calvario Cristo quitó el velo de la historia de todas las naciones. Cada cual tiene su historia, de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Eso es la historia pasada, la historia presente y la historia futura. Pero el Señor en el monte Calvario certifica, ¿verdad? Él autentica la verdadera historia de todas las naciones y de todo ser viviente que jamás haya existido. Continúa, el verso 8 dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Como dije ahorita, se pueden poner de acuerdo todas las naciones y decir, mira, vamos a destruir el mundo, y no lo pueden hacer. Aunque se pongan de acuerdo ellos y traten de hacerlo y armen su arsenal nuclear, no lo pueden hacer porque ya Jehová habló, porque Dios habló. Así que si estás asustado por estos eventos, si estás asustado es porque a lo mejor pues no has dado tu corazón al Señor, o si lo has dado, has creído las mentiras que están por ahí diciendo. Bueno. Dice que quitará la ofrenda, el verso 9 dirá, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Cuánto lo esperan? Este es Jehová a quien hemos esperado, aleluya. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Continúo, verso 55 de Primera de Corintios, capítulo 15. Regreso, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley.
Verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es así porque el Señor cumplió la ley de la A a la Z y con su muerte sin pecado le quitó el aguijón a la muerte, que era el poder sobre nosotros, que le daba, ¿verdad? Ese poder que le daba nuestro pecado a la muerte. Y el Señor con su muerte tomó el poder sobre ella. Como dice Hebreos 2:14, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo tengo un mensaje acerca de este texto que lo titulé La muerte, un mal necesario. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso somos todos nosotros. Con esta introducción, ¿verdad?, espero haber establecido un cimiento para el resto de mi postura en cuanto al tiempo del fin, que de acuerdo a nuestra fe es un mensaje de gozo y de paz, y no de terror como muchos tratan de infundir. Y si este tema te causa estrés, ¿verdad?, como te dije ahorita, puede ser por una de dos razones. Eres salvo y no has entendido bien que es una promesa de Dios para sus hijos, el tiempo del fin, donde se establece que nos llevará a su presencia. La otra razón puede ser que no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Ve? Y esa la puedes resolver ahora mismo, haciendo una oración conmigo, ¿verdad? Si estás en estrés, si estás asustado, si no te sientes seguro, no tienes a Cristo en tu corazón, pídele que entre, acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Reconoce que el problema que tienes es un problema de ausencia de Dios en tu vida que ha causado el pecado. Y no es que nosotros no pecamos, pero nosotros estamos en Cristo y vivimos para no pecar. Y cuando fallamos tenemos un acceso a Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario, porque para eso Él murió en la cruz del Calvario, para que nosotros resolviéramos el problema del pecado que tenemos. Antes vivíamos pecando y vivíamos para pecar. Ese era nuestro norte. En un momento dado reaccionamos, ¿verdad? El espíritu nos redarguyó y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo mal y que no era correcto. Y había un vacío en nuestras vidas del que hablan estos cantantes de rap, ¿verdad? Que a muchos de ellos yo los conocí personalmente por el tipo de trabajo que yo tenía y les daba seguridad, y yo veía esa dinámica entre ellos, que tenían mucho poder, mucho dinero, ¿verdad?, poder económico, y eran infelices, y por muchos de ellos yo tuve que hacer oración, ¿verdad? Estaban en una pena terrible, porque te puedo asegurar que si tienes unas aspiraciones de lograr muchas cosas en la vida y no tienes a Cristo, nunca vas a ser feliz. Eso parte de esa premisa, que nunca vas a ser feliz. Y estos eventos te van a asustar. Pero cuando estás en Cristo no hay nada que te asuste, porque Cristo te da seguridad. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna tu vida. Y no es que no te vas a enfermar, no es que no vas a tener situaciones, no es que no vas a tener pérdida, pero que en Cristo tienes paz. Y sabes que Él venció el enemigo más terrible que existe. Como te leía hace unos momentos, es la muerte. Y Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día y desde la diestra del Dios intercede por nosotros para darnos paz. Así que si esta es tu condición, que no conoces al Señor, repite esta oración conmigo. Señor, he escuchado estas palabras y reconozco, Dios, que vivo en pecado. Señor, perdóname, Señor. Me arrepiento de haberlos hecho. Sálvame, Señor. Yo sé que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, Dios. Gracias, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador y ayúdame a perseverar. Si hiciste esta oración, resolviste tu problema mortal, el problema principal, que era la muerte eterna. El Espíritu Santo ha entrado a morar en tu vida. Buscas un lugar, mira, te recomiendo la iglesia que yo pertenezco, Templo Pentecostal Asamblea de Dios, el cual radica en la carretera 862, en el barrio de Ato, Texas, en Bayamón. Y ahí pues hay un lugar para ti, ¿verdad? Para ti y para tu familia, porque esto es una iglesia para toda la familia.
en pantalla vas a ver la dirección, ¿verdad? Y puedes llegar. Y si no, te comunicas también a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ahí te podemos entonces dirigir, si estás en un sitio lejos, ¿verdad?, a una iglesia nuestra donde también se predica la palabra de sana doctrina. Bueno, comenzamos entonces. El primer punto que tengo, el tiempo de fin, se refiere a unos eventos que están en el plan de salvación de parte de Dios para la humanidad. A través de las Sagradas Escrituras vemos los distintos tratos de Dios con el hombre desde su creación, siempre dejando presente su amor, santidad, justicia y misericordia en cada uno de esos tratos, ¿verdad? En cada uno de los periodos que nosotros llamamos tiempos dispensacionales, que no es otra cosa que los tratos de Dios con la humanidad, nunca Dios compromete esos principios que mencionamos. El de su amor, el del amor, el de la santidad, el de la justicia y el de la misericordia. Siempre estuvo presente el mal mortal que causa el pecado, el perdón que trae el arrepentimiento y el llamado de Dios al mismo, y su disponibilidad para perdonar. En todas las dispensaciones, ese ha sido ese es el perfil de Dios, ¿verdad? Así es Dios. Perdona al que se arrepiente. Además, cada una de las dispensaciones tienen como fin llevarnos a Cristo, a los que vivieron en esos tiempos y a nosotros que las estudiamos y las enseñamos hoy, siglos después de haber ocurrido. Todas ellas nos muestran el estilo de vida que agrada a Dios y que nos convierte en sus hijos por medio de su Hijo Jesús, que pagó el precio de nosotros ser hechos hijos de Dios con su sangre, con su vida en una cruz. Las dispensaciones nos llevan a Cristo, que dentro de la dispensación de la ley cumplió con su misión redentora, muriendo en el Calvario, muerte que fue profetizada en cada una de las dispensaciones anteriores. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, para así dar paso a la dispensación actual en que vivimos, ¿verdad?, llamada la gracia. Efesios 1, del 1 al 10, nos explica esto, ¿verdad? El tiempo del fin es un periodo de tiempo que tiene dos vertientes. Vamos a leer esta parte. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que comenzara el problema, ya Dios tenía la solución del mismo. Cristo no fue un invento de última hora, ¿verdad? No fue un plan B, no fue que Dios resolvió en el camino, sino que ya antes de que comenzara todo, ya Dios tenía esa solución. Si me puedes volver a poner en pantalla. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El ser santo y sin mancha no es una capacidad innata en nosotros, sino que en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que esa causa, ¿verdad?, de ese precio que pagó Cristo, aparte de darnos a nosotros salvación, también nos da acceso a su Santo Espíritu. Y en Él, entonces nosotros podemos estar santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto de predestinado es para todo aquel que entra en ese pacto que se dio en la cruz del Calvario. Todo el que ahorita hizo la oración conmigo, ¿verdad? Esa predestinación es para que todo aquel que haga esa oración y tome esa decisión va a ser adoptado hijo de Jesucristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es porque Dios es bueno, no es porque nosotros nos lo merezcamos o nada por el estilo, ¿verdad? Jesús murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Dice, alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ves? Que fue un regalo.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso sí que, tú sabes, eso fue infinitamente grande, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Mire aquí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Entonces, todo lo que sucedió desde Adán y Eva hasta el Calvario, ya estaba planificado por Dios. Toda esa historia, por eso les digo que la historia no terminó ahí en el Calvario, la historia continúa y en Apocalipsis vemos el final de la historia. Y nadie puede cambiar esa historia. Se profetizaron cosas en el Antiguo Testamento que ocurrieron 400, 500, 600, 800 años después, al centavo. El hombre, Satanás leía y gobernaba los hombres en el planeta y trató de cambiarlo y no pudo. Y todavía trata de cambiarlo y no puede y no podrá. Porque ya establecido, como leí en Isaías, porque Jehová lo dijo. Y nadie puede cambiar lo que ya Jehová estableció. Alábalo si puede. Oye, me parece Andrés, ¿verdad? Así que el tiempo del fin es un periodo de tiempo que tiene dos vertientes. Primero, para los que mueren. Ese es el final de su tiempo, pues pasaron a la eternidad. Y segundo, para los que aún vivimos y todos los que vivieron desde la muerte del Señor en la cruz en adelante, vivieron en el tiempo del fin. El tiempo del fin es un tiempo que comenzó en el Calvario. El tiempo del fin no es un tiempo que viene. Es el tiempo en que estamos viviendo. Desde que Cristo murió en la cruz, comenzó el tiempo del fin. Como diría mi prima Grisel, ¿cómo te quedó el ojito? En primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Esto se escribió hace 2000 años atrás. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos desde aquella época. Por esto conocemos que es el último tiempo. Con su muerte en la cruz, el Señor Jesús autenticó las dispensaciones pasadas hasta la ley y estableció el tiempo del fin con su gracia, que es el regalo de vida eterna para la humanidad. Así que la gracia es donde da comienzo el fin del tiempo. Y el tiempo de la gracia terminará con el arrebatamiento de la iglesia, que ya les expliqué, ¿verdad?, en la introducción, y que es a su vez un evento de la transición dentro del tiempo del fin, pues es la introducción a la gran tribulación, que es otra dispensación, ¿verdad?, mencionada en varios lugares en las Escrituras. Voy a dar varias citas que pueden buscar luego, pero les citaré una que está en Mateo 24:21, que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Además de esa está Marcos 13, versos 19 y el verso 24, y Apocalipsis 7:14. También encontramos entre nosotros hermanos que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y esto es por la formación mitológica que tenemos, ¿verdad? Tenemos que sufrir una desintoxicación en la iglesia, o vamos a introducir dentro de nuestras enseñanzas los supuestos que dije al principio, que menciona mucho el profesor Samuel Sullivan, ¿verdad? Y esos supuestos los canonizamos como muchas cosas que traemos Mire, nosotros llegamos a Cristo con una idea de cómo debe ser un creyente, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esas ideas? Les damos fuerza y las establecemos en lugares donde el que tiene ese poder de convencimiento, y por eso usted ve
lugares donde aman al Señor, predican la palabra, pero tener bigote es pecado. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura y la formación de esa persona, eso es una mitología. Eso es un supuesto que tiene esa persona y el que tiene bigote se tiene que afeitar porque si no se va para el infierno. Y también puede ser que dentro de su mitología haya que tener bigote para ir al cielo. ¿Ves? Y ese problema no es de ahora. El apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios hablaba porque había unos problemas que decían, si tú comes esto, no te vas a salvar. Y tú tienes que comer esto. Y tú tienes que hacer esto. Y tenían un montón de reglas, que era una de las discusiones que el Señor tenía con los fariseos, con los saduceos, que pusieron cargas en la gente, que el mismo el Señor le dice, vosotros ni con un dedo las tocan. ¿Ves? Así también, desde esa perspectiva también, en cuanto a puntos como la grande tribulación y eso, pues hay personas que llegan con unas ideas, ¿verdad? Y vieron un cuadro o qué sé yo, y de ahí sacan la conclusión de que la iglesia todo el mundo va a pasar por la grande tribulación. Pero a continuación le daré unas citas bíblicas que contradicen eso, porque tampoco es lo que yo diga. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ese tema. Y usted juzgue, ¿verdad? Porque tenemos el deber de buscar las escrituras. Yo a veces me encuentro con muchas personas que yo amo mucho, que me dicen, no, porque en el libro tal, el profesor tal dice esto, y en el libro tal, ¿y qué dice la Biblia? Porque hay personas que escriben de lo que la Biblia les dijo a ellos, y hay personas que leen lo que la Biblia les dijo a ellos, pero nunca buscan que la Biblia les puede decir, ¿verdad? Uno tiene que buscar, ¿y qué me dice a mí la palabra? Tengo que buscarlo porque yo no puedo confiar ciegamente en que alguien leyó algo. Yo tengo que buscarlo. Vamos a ver qué dice la Biblia de este tema. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿ves lo que decía ahorita? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, en quien nos libra de la ira venidera. Y el capítulo 5, el verso 9 de Primera de Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo, ¿verdad?, con Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has guardado, este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. También hay otro sector que dice que la gran tribulación es solamente para Israel. Y aquí dice, la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es mundial, ¿verdad? ¿Cómo terminará la grande tribulación? Esa pregunta es la que motiva este estudio. ¿Cómo terminará la grande tribulación? Porque los eventos de los últimos días con relación al conflicto entre Rusia y Ucrania han servido como combustible para los especuladores de los tiempos. Los que con cada evento de guerra, de terremoto, de pandemia, de lesiones, etcétera, los pone a predecir el futuro, ¿verdad? El futuro inmediato y el distante. Entonces comienzan a especular, aunque ellos hablan con la autoridad de que lo saben, de que lo vieron en un sueño o una revelación. Lo primero es que ninguna guerra entre las naciones, las que sean, será la guerra del Armagedón. Voy a repetir esta parte. Ninguna guerra entre las naciones, las que sean, las naciones que sean, será la guerra del Armagedón. Esta será una guerra de las naciones engañadas por los demonios, reunidas para pelear contra el Señor. Apocalipsis capítulo 16, verso 13 al 16.
Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Almagedón. Y el capítulo 19, verso del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La otra, ¿verdad? Esa guerra del Almagedón, es una guerra de las naciones contra Cristo. No son naciones contra naciones. Así que cuando dicen no, que si Rusia contra Estados Unidos, que si China, no. Es una guerra donde las naciones se van a poner, como leímos primero en Apocalipsis 16:13, el anticristo y el falso profeta y el diablo pues envían su demonio y engañan a todos esos presidentes y reyes, se ponen de acuerdo para pelear contra Israel. Y cuando llegan allí a destruir a Israel, viene el Señor, eso es al final de la grande tribulación, y los destruye allí en ese lugar. Eso no es una pelea entre nación y nación. La guerra del Armagedón es una guerra que va a pelear Cristo. La otra guerra del tiempo del fin será la de Gog y Magog, la cual será al final del gobierno del Señor por 1000 años, donde en un intento final Satanás, que había sido apresado por 1000 años en un lugar llamado el abismo, eso está en Apocalipsis 20 del 1 al 10, esa última batalla la pelea el Padre. Así que todo eso de una tercera guerra mundial entre las potencias mundiales, enmarcándola como la guerra del Armagedón, son como las fábulas de las viejas que menciona a Pablo en Primera de Timoteo 4:7. A ver, la primera la pelea el Hijo, la segunda la pelea el Padre, pero son las naciones contra el Señor. Después de esa batalla final es el juicio del trono blanco, que se menciona en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese es el final del tiempo, ¿verdad? El final del tiempo o el tiempo del fin es un periodo que, repetimos, comenzó en el Calvario, cuando Cristo murió en la cruz, que funda su iglesia, resucitar al tercer día, ¿verdad? Y nos encomienda a la iglesia a predicar este evangelio en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que es cuando se le da formación a la iglesia, desciende el Espíritu Santo en el capítulo 2, y la iglesia comienza el tiempo del fin, que comienza con la gracia del Señor, ¿verdad? Hasta ese día final, cuando vendrá lo que en Apocalipsis 20 se menciona como el juicio del trono blanco. El tiempo del fin es un periodo de tiempo que finaliza en el juicio del trono blanco. Así que todos estos eventos que están pasando son señales. Simplemente eso, señales que dicen que nuestra redención se acerca, que dicen que el Señor
viene por nosotros. Que dicen que el arrebatamiento de la iglesia está cada vez más cerca. Señales, simplemente señales. El día y la hora no lo sabemos. Puede ser ahora mismo, porque ya todas las profecías están cumplidas. Lo único que falta es que se construya el templo en Jerusalén. Y yo he hablado con rabinos, he tenido conversación con ellos, y ellos me han dicho que ellos tienen todos los materiales para construir el templo, que en 70 días ellos lo tienen ya prefabricado. No nos durmamos en los 3 segundos. El templo ya ellos lo tienen prefabricado. Y en 70 días, mira qué número. 70 días lo montan. Cuando eso pase, ya nosotros estamos en las bodas del Cordero. Nos vamos de boda. Así que, si usted es creyente y tiene estrés, no tiene por qué. Ore, cante, alabanza, glorifica al Señor, porque nuestro esposo viene pronto, viene ya. Paz. Y si usted tiene estrés y no conoce al Señor, qué bueno que tiene estrés, ¿verdad? Porque si es asustado, vale la pena, venga a Cristo. Lo mejor que puede pasar. Como yo tengo un amigo que decía que él, en un susto que le dio, vino a Cristo y hasta el sol de hoy. Pues gloria a Dios, hay sustos que son buenos. Oremos. Padre, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad, Padre. Mira, Dios, aquel que se encuentra, Señor amado, en crisis, Padre amado, en tensión por estos eventos que están pasando, Señor. Tú no has perdido una batalla y esta tú no la vas a perder, Señor. Mira, Señor amado, las vidas que están allí sufriendo en Ucrania, Padre. Mira, Señor amado, aún esos soldados rusos, Dios, que están allí, pues porque es su deber, Señor amado, y ellos entienden que pues están en lo correcto. Algunos saben que no. A unos y a otros, Señor, visita a los padres, porque también son almas de salvación, Señor. Mira, Señor amado, la niñez, los jóvenes, Dios, las mujeres, Padre Santo, los ancianos, que están sufriendo allí, Señor. Se dice que hay un pueblo tuyo grande allí en Ucrania, Señor. Señor, visítalos, Dios. Provéeles, Padre amado. Mira, muchos de esos misiles, Señor amado, tú los puedes, Señor amado, hacer inútiles, Padre, que no puedan hacer daño. Mira, Señor amado, el presidente, Señor amado, de Rusia, Dios. Toca el corazón de este hombre, Dios. Sensibilízalo, Padre. Pero sabemos que tu palabra se va a cumplir. Sabemos, Dios, que nada, Señor amado, puede salir de tu voluntad, Padre. Que tú tienes el control de todas las cosas. Que el final del tiempo lo estamos viviendo. Y se acerca el fin de todo fin, Señor. Gracias, Dios, por esa confianza que tú nos das, Padre. Pero ayúdanos, Dios, en este tiempo, Padre, a hacer lo que tú nos enviaste a hacer, a ganar almas, Dios. Que este sea un tiempo de una gran cosecha, Dios. Que muchos vengan a ti, Padre. Y que salgan de las tinieblas, Dios, y vengan a tu luz admirable, Padre. Suple, Dios. Liberta, Padre amado. Glorifíquese, mi Señor. En la vida de cada uno, Señor amado. De los que están envueltos, Dios mío, en este conflicto. Que tu mano poderosa, Dios, entre, Padre amado, en ese lugar, Padre. Y los que no te conocen a ti, que te conozcan, Padre. Que miren para el cielo, Señor. Mira, Dios, esta audiencia, Padre. Aquel que está enfermo, Dios mío. Aquel que está triste, Padre. El que está oprimido, Dios. Mira las diversas situaciones, Dios, en las que nos encontramos de día en día. Visita a tu pueblo, Señor amado. Mira el que está viendo este programa que no te conoce, Señor. Redargúyelo, Dios. Que te dé tu corazón, Padre. Para que pueda tener el gozo, Dios, y la paz que nosotros vivimos. Que solamente tú puedes dar, Dios. Glorifíquese, mi Señor, de manera poderosa. Nosotros, Señor, le damos toda la gloria a usted, porque usted la merece toda, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, mañana, domingo, a las 9:30, en nuestro culto, ¿verdad?, de adoración. Mañana es de misiones. Vamos a tener una fiesta misionera mañana a las 9:30,
se están dando tremendos servicios. Se transmite, pero en persona es mucho mejor. Es mucho mejor. Hasta entonces, el lunes pues va a haber una transmisión similar a esta, a la misma hora, a las 7:30. Hasta entonces, Dios les bendiga. Y la iglesia está en victoria. Bendiciones.